Esta misma tarde, hace apenas 2 horas, en la Escuela de Magisterio de nuestra ciudad se presentaba el proyecto Aprender a Vivir, así como el material del segundo y tercer ciclo de educación primaria. Concretamente, esta ha sido una iniciativa educativa de la editorial Anaya, y para este evento se ha desplazado hasta nuestra ciudad Fernando González Lucini, que es también el director del proyecto. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Como decíamos hace escasas horas, ¿qué tal el acto? Pues ha sido muy entrañable, ha habido bastantes maestros y bueno, como era de esperar, pues ante un proyecto que habla de valores en este momento en que estamos viviendo en el mundo, pues la gente se ha manifestado muy interesada y bien, muy a gusto, sobre todo me he sentido muy a gusto. ¿Tú crees que realmente existe una pérdida de valores en nuestra sociedad? Bueno, yo más que pérdida, no, yo no sé si llamarle pérdida o tal vez lo que hay es un desconcierto grande a nivel moral. Es decir, yo creo que los valores difícilmente entran en crisis. Lo que yo pienso es que estamos viviendo un momento en el que yo creo que la sociedad está desconcertada, ¿no? Pero no a nivel solamente local, sino que es un problema a nivel mundial. Y es que, bueno, pues hay grandes cambios en la sociedad, estamos en el final de un milenio, principio del siglo XXI, y yo creo que estamos en un momento de desconcierto, en que estamos, bueno, ha habido digamos, muchos vaivenes de la sociedad, y bueno, yo creo que es un momento de búsqueda, de reencuentro con los grandes valores, pero yo creo que la pérdida no se ha perdido, ¿no? ¿Exactamente en qué consiste este proyecto, Aprender a Vivir? Pues mira, es un proyecto en el cual lo que nos está interesando, lo que nos interesa, es de alguna manera llevar a la escuela, hacer que los alumnos descubran que merece la pena vivir, es decir, que vivir es importante, ¿no? Y que efectivamente en las escuelas hay que aprender matemáticas, hay que aprender sociales, hay que aprender lengua, pero entre otras cosas porque lógicamente el mundo es muy competitivo y entonces para abrirse camino en la sociedad pues cada vez a los niños les exigen más y hay que saber más, ¿no? Pero como todos esos aprendizajes también tienen que servir para aprender a vivir, es decir, porque la vida no solamente es tener una profesión, sino saber gozar de la propia vida, ¿no? Entonces un proyecto que lo que intentamos es educar a los niños en unos valores básicos del sistema democrático, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, y luego dos valores que nos parecen muy importantes, que es el valor de la ilusión y el valor de la ternura. Es decir, yo creo que hay que reivindicar valores positivos como la ilusión, merece la pena vivir, y luego el valor de la ternura porque yo pienso que es el valor básico, es decir, yo pienso que sin ternura no hay democracia ni nada, ¿no? Y la ternura es un valor que ha sido masacrado, yo creo, en esta sociedad, incluso feminizado, ¿no? Entonces reivindicamos como la ternura como un valor sin género, porque solamente quien es capaz de mirar la vida con ilusión y con ternura, yo creo que es capaz de construir un mundo mejor. Y el siglo XXI merece la pena afrontarlo desde la ilusión y desde la ternura, ¿no? Sin embargo, son muchos los mensajes, incluso podríamos decir violentos, ¿no?, que desde distintos medios llegan hasta los niños. Claro, un poco se trata de eso. Es decir, yo creo que en este momento, a través de los medios de comunicación y en general a través de toda la sociedad, estamos como amplificando la cara fea de la vida, ¿no? Es decir, eso se amplifica, ¿no? Y es verdad que luego hay una cara bonita, la vida también tiene una cara bonita, y esa cara bonita de la vida es la que nosotros queremos resaltar, no olvidando la cara fea, sino amplificando lo otro. Hay un poema de Celaya, del poeta vasco, que me parece que es muy significativo de lo que queremos, es cuando el poeta dice, a pesar de que en el mundo hay mucha gente que sufre, dice, cuando en el mundo hay tanta gente que sufre, ser feliz da vergüenza, pero yo soy feliz por el mar, por la brisa, por mi amor. Pues es un poco, es decir, aunque en el mundo hay muchos problemas, parece que ser feliz da vergüenza, pero hay 1000 motivos por los cuales podemos ser felices. En todas las cosas, por ejemplo, para mí estar aquí en este momento contigo y estar en esta ciudad, ¿no? Eso justifica prácticamente el día y la existencia de hoy, ¿no? Y esa parte bonita, esa parte ilusionante en la que queremos, eso sí, sin olvidar también que hay una problemática, ¿no? Pero yo creo que es que destacamos mucho más lo negativo que lo positivo, ¿no? Y tal vez damos más importancia a los hechos negativos que a los gestos positivos que hay en la sociedad, ¿no? Entonces lo que intentamos es incidir en que también hay mucho positivo en nuestro mundo, en nuestra sociedad y en nuestra ciudad y en nuestro propio barrio, en nuestra propia calle, ¿eh? ¿Y cómo podríamos canalizar estos objetivos hacia el aula, hacia el trabajo diario? Sí, este proyecto lo que intenta es crear momentos de la vida escolar, del transcurso de las clases, en los cuales, a partir de lo que los niños han aprendido, tanto en matemática, en lengua, como en geografía, historia, etcétera,
Es decir, esos aprendizajes que el niño hace, pues hacerle descubrir que sirven para descubrir también la realidad social en sus aspectos positivos. Es decir, no separando lo que sería el saber científico del saber ético, de los valores, sino haciendo la síntesis. Entonces, pues eso, creando momentos, espacios en la vida escolar en que el niño va a descubrir los aspectos positivos de la vida aplicando los conocimientos que está adquiriendo en las áreas del conocimiento, ¿no? ¿Podemos considerar en este sentido la labor del profesor fundamental? Esencial, es decir, yo creo que es esencial, sobre todo porque, claro, difícilmente educa en la ilusión quien no está ilusionado, ¿no? Y difícilmente educa en la ternura la persona que no es tierna y que es sensible, ¿no? Y sobre todo porque son niños muy pequeños. Este proyecto lo hemos sacado inicialmente para primaria, vamos a hacerlo también para secundaria, ¿no? Y estos niños pequeños, aunque ya empiezan a tener unos ciertos niveles de autonomía, sí que cuenta mucho el testimonio, la presencia del educador, no solamente de los padres, sino también de la familia, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el proyecto Aprender a Vivir también planteamos una acción de la familia. Queremos que los padres, a través de los consejos escolares y las sociedades de padres, colaboren con el colegio. Si el colegio está educando en la ilusión, pues que los padres también, dentro de sus pequeñas limitaciones o posibilidades, porque cada vez tienen menos tiempo y menos posibilidades, pues que apoyen estos procesos sin la colaboración del padre y del maestro o de la maestra. Realmente quedaría incompleto, quedaría cojo el proceso, ¿no? Es fundamental. Hablábamos también de la presentación de materiales del segundo y tercer ciclo de educación primaria. ¿En qué consiste este material, este nuevo material? ¿Hay algunas diferencias con el que ya se viene utilizando? Bueno, sobre educación en valores prácticamente no hay ningún material específico, ¿no? Lo que se está intentando a lo largo de estos años, sobre todo con la reforma educativa, es hablar, es decir, meter temas de valores dentro de los libros de texto tradicionales y de material específico. Yo creo que es el único que en este momento ahí se ha publicado, ¿no? Y ya te digo, es un material de uso del alumno, en el cual a través del lenguaje poético, del lenguaje musical, incluso de la aplicación de las matemáticas, es decir, por ejemplo, nosotros hoy hablamos de cómo las matemáticas son fundamentales para educar en los valores, para que el niño descubra a través de las matemáticas que los problemas del mundo tienen solución. Es decir, la matemática lo que nos viene a decir es que los problemas se pueden solucionar exactamente si fuéramos capaces de practicar la solidaridad, de practicar un consumo racional. Entonces, son unos procesos de aprendizaje en el cual el niño, a través de, ya te digo, de las propias ciencias que está estudiando en el aula, pues descubre cuáles son los problemas y sobre todo cuáles son las posibles soluciones que los problemas tienen si fuéramos capaces de practicar una serie de valores solidarios, tolerantes, de responsabilidad. Entonces, ya digo, fundamentalmente, ya digo, es sin romper la actividad escolar, es decir, en el contexto de la propia actividad. Muy complicado, Fernando, ¿no crees? No, no es complicado, es decir, yo creo que... Aprovechar los momentos, tal vez. Yo creo que sí, yo creo que complicado no es sencillamente, para mí es un problema hablando un poco del profesorado, es un problema más que de complicación, es de medios, es decir, si estamos hablando de la naturaleza, por ejemplo, hablando de los sentidos, de la vista, el olfato, el gusto y tal. Es decir, hay un sexto sentido que hasta hay un músculo que se encarga de él, que es el de la sonrisa. Tenemos un músculo que se llama el risorio, cuya función es que nos riamos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hay que devolver es la capacidad de sonreír, ¿no? Es decir, no hay nada más ético que regalar sonrisas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, están estudiando literatura. Bueno, pues hemos seleccionado una serie de versos en los cuales el niño descubre que hasta el mar sonríe, las nubes sonríen a través de poemas de Celaya o de Alberti o de Lorca. Y entonces el niño empieza a trabajar esos poemas y dice, bueno, ¿y qué motivo tendría el mar para sonreír? Entonces es lo mismo, si es trabajar como habitualmente el niño Pero dentro trabaja. de una programación que hay que cubrir. Sí, claro, esto tiene una programación, es decir, yo he dicho 5 momentos, es decir, a lo largo del proceso escolar pues hay 5 momentos en los cuales se completa la actividad escolar. Por ejemplo, es decir, hay un momento en sexto que hay que hablar de la función de relación y de la pubertad y los cambios puberales y tal, ¿no? Bueno, pues después que el niño ha estudiado eso, se hace un pequeño paréntesis en el cual se le hace ver qué significa eso de la pubertad del punto moral, ¿no? Es decir, que es una etapa que se lleve desconcierto por los mismos cambios anatómicos que la niña y el niño está sufriendo en esa edad de la pubertad. Pero sí, bueno, pero es una etapa apasionante porque te haces mayor y hacerse mayor quiere decir que puedes escribir tu vida, ya no la van a escribir por ti. Y para escribir tu vida tienes la inteligencia, tienes el cuerpo y la afectividad. Entonces empieza a trabajar
Entonces, si te das cuenta, lo que hacemos es conectar con las propias asignaturas, dándole esa dimensión. Y efectivamente hace falta un tiempo y una programación, claro. En cualquier caso, Fernando, ¿qué es lo que mueve una editorial a la hora de realizar un trabajo como este? Hombre, ¿Una preocupación? ¿De dónde parte? Sí, hombre, yo creo que en este iniciativa? caso la iniciativa parte de un grupo de profesores y profesoras que hemos estado trabajando en el tema, que en un momento determinado, es decir, que esto hace 2 años, pues nos encontramos con la editorial Anaya, concretamente con su director general, ¿no? Entonces hay una coincidencia muy bonita en esta historia, y es que ese proyecto que nosotros estamos viviendo a nivel de nuestra propia investigación coincide con un momento de la editorial Anaya en la cual la editorial se está planteando que una editorial que trabaja en los terrenos educativos tiene que comprometerse también en una educación moral de la juventud, ¿no? Entonces nos encontramos y nos unimos en este esfuerzo, y en este momento yo te diría que es un esfuerzo de esta empresa en concreto, que yo creo que a lo largo de los años pues ha estado trabajando muchos años en el campo educativo, en que pensamos que hay que ir por ahí, es decir, que en este momento no se puede educar, es decir, no se puede plantear una acción educativa que no adquiera un compromiso moral, ¿no? Y en este sentido, pues queremos que la nueva línea de la editorial Anaya en el futuro marque esa línea de educación en valores, de preocupación por el humanismo, ¿no? Es decir, y de conseguir aportar algo a esta sociedad. Es decir, todos creo que tenemos que, los medios de comunicación, tú en tu programa, todos tenemos que apoyar el que este final de milenio nos dé una entrada esperanzadora al siglo XXI. Si no, estamos viviendo un momento muy difícil para afrontar el nuevo siglo, ¿no? Date cuenta que estos niños... Hay que proporcionar optimismo, ¿no? Claro, sobre todo a la infancia. Que un niño que en este momento empiece primero de primaria va a vivir la pubertad en el siglo XXI. Bueno, y claro, es un vértigo el que te produce, ¿no? Es decir, tú tienes la idea que estamos en un momento en el que tú y yo a lo mejor no nos vemos hasta dentro de 7 años, y cuando nos veamos tendremos que decir, ¿te acuerdas del programa de televisión que hicimos el siglo pasado? Es decir, que no somos conscientes. Somos conscientes. Efectivamente, el siglo pasado, ¿te acuerdas cuando vivimos? Y es que lo tenemos aquí, ¿no? Y es un vértigo, ¿no? Es un vértigo y una responsabilidad social la que tenemos tremenda, ¿no? Fernando, ¿qué tal ese primer contacto hoy con los profesores? Magnífico, es decir, yo percibo, y por supuesto aquí lo he percibido como en el resto de los sitios donde he estado, que hay una gran preocupación del profesorado, tanto de la escuela pública como de la escuela concertada, por el tema de los valores. Lo que pasa es que están desconcertados, no saben cómo, ¿no? Entonces, siempre que les ofreces un material que les facilita la tarea, se recibe con mucho agrado. Luego el problema está, lógicamente, en hacerle el hueco y buscar los tiempos, ¿no? Que es lo difícil. Pero la reacción es muy apasionante, porque yo creo que existe una gran preocupación, una gran preocupación por el tema moral. Yo creo que la labor del profesor no está reconocida. No, es muy ingrata, ese es el problema. Es decir, no solamente ingrato, sino que socialmente yo creo que la labor que hace el profesor, que ha hecho siempre el magisterio, porque no es nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro del país lo tiene en sus manos el profesor, y cada vez más, en tanto en cuanto que la familia, por una serie de circunstancias sociales, cada vez tiene menos espacios y menos tiempos, ¿no? Y yo creo que el maestro y las maestras y los maestros tienen una de las responsabilidades más grandes en la sociedad, es justamente sentar las bases de lo que va a ser el futuro, sentar las bases de éticas incluso de la sociedad del futuro, y efectivamente, como tú dices, es una de las profesiones que yo creo que son menos valoradas, a lo mejor no tanto por la acción, sino socialmente. Es decir, y entonces esto hace que el maestro muchas veces se desmoralice, ¿no? Es decir, porque antes le hacemos responsables de los niños que vivieron en selectividad, ahora lo que estamos diciendo es que son responsables de la moral de los alumnos en el futuro, claro. Y ellos se sienten un poco, nos sentimos, yo soy maestro y he dado 25 años clase, pero yo creo que esto dignifica al maestro, y al mismo tiempo el maestro desde siempre ha pensado y ha sentido que no dedicar el espacio a la moral y a la educación moral era perder en el terreno del maestro. Entonces esto le recupera terreno que ha perdido a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo le desborda, ¿no? Pero yo creo que los maestros son gente que son capaces de afrontar cualquiera de estos retos, ¿no? De eso estoy segura. Fernando, el Grupo Suburbano ha puesto música a este proyecto.
Nosotros, bueno, hemos preparado un vídeo para poder tener la posibilidad de oír la canción, ya que, bueno, en televisión jugamos con las imágenes, hemos ilustrado con imágenes de colegios, de niños de aulas. Qué bien. Yo creo que era lo más apropiado. ¿Y cómo surge pues mira, este contacto? Yo he trabajado mucho con la canción popular a lo largo de estos años pasados. Entonces el grupo suburbano, que son Bernardo Fuster y Luis Mendo, son los dos, me une a ellos una entrañable amistad desde siempre. Ellos eran los músicos que tocaban con Aute y ellos hicieron una canción que es la de La Puerta de Alcalá, que luego la cantó Ana Belén y Víctor Manuel fueron los que la hicieron famosa, pero es de ellos, ¿no? Y a mí siempre esa canción me llamó la atención, que es una canción histórica, habla de un hecho histórico, y yo siempre he visto a niños de 6, 7 años que la cantaban como si... Y entonces era muy hermoso. Por otra parte, yo pensaba que a los niños hoy les gusta esa música, entonces fue pedirles que nos hicieran la canción, trabajamos con ellos, el texto de la canción es un poco el contenido ideológico del proyecto, y hemos hecho una canción pues del mismo corte musical de La Puerta de Alcalá, y bueno, es una canción inédita, la sacarán en el próximo álbum de ellos, irá incluida en el álbum, y bueno, queremos que sea como el himno, para demostrar además, y va a ser la canción del verano además, para demostrar, además, para demostrar que se pueden hacer buenas canciones, incluso próximas al rock, con unos buenos textos, es decir, para demostrar que la canción de juventud, es decir, el rock, ese estilo musical no implica superficialidad, sino que puede haber un gran contenido ideológico, un gran contenido ético y una música de juventud. No es incompatible el rock con el mensaje, con ideología positiva, y es un poco esa la intención. Los rockeros siempre son más sentimentales, a pesar de la dureza. Por supuesto, lo que pasa es que muchas veces eso, la gente piensa que es muy superficial. Yo creo que el rock tiene aparte del propio contenido ideológico de la propia música, si analizamos un poco los textos, yo creo que están haciendo una lectura de la realidad, los jóvenes son los que... Y en este caso es una canción ya la conoces y ya, no sé, iba a decir los oyentes, las personas que nos están oyendo y viendo, si se fija un poco en el texto de la canción, es una propuesta, la base de la canción es una frase de Fernando Savater preciosa, que dice que si soñamos con volar es que vamos a volar, pero que si no soñamos con volar, aquí no hay quien vuele, hay que soñar con volar. Lo que le proponemos es la capacidad de soñar, de utopía, de cambiar el mundo, de mejorar la historia, y eso es lo que los chavales tienen como reto, ¿no? El mejorar la vida que le hemos dejado nosotros, y ese es un poco el mensaje. A ver si poco a poco lo conseguimos. Seguro. Fernando, gracias por tu presencia en el programa, y que no sea la última vez que te tenemos en Ceuta, por lo menos. Siempre que venga te llamaré y nos veremos. De acuerdo. Bueno, pues les vamos a dejar con ese vídeo del grupo suburbano, con imágenes, como les decíamos, con chicos, chavales de las escuelas ceutíes.